Nos han contado tantas veces nuestra propia historia que es fácil que la demos por sentada o hasta que la miremos con prejuicios. Contra eso lleva luchando el cineasta Armando Ravelo desde el comienzo de su carrera. A través de su cámara, la historia de nuestros aborígenes se convierte en una fascinante aventura con ramificaciones que nos llevan a lugares asombrosos. Hoy viene a vernos con su último proyecto bajo el brazo, el largometraje La piel del volcán, ya convertido en uno de los grandes éxitos del cine español de este año. Recibiremos también a la cantante Marta Solís, que últimamente combina su lado más creativo con el de la comunicación, a través de un programa en la red para ayudarnos a conocer nuevos talentos. Y nos acercaremos a la cocina de los hermanos Torres, a su amor por los productos canarios. Con ellos aprenderemos la diferencia entre comer bien y hacer dieta. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Grabando. Cámara. Secuencia 10E, toma 1. Señorita Teldense. Nada de señorita. Yo soy de familia humilde. Usted es una dama fina. No como yo. Yo nada más sé pescar. Por eso tu hermano me odia. Si nos ve aquí, le vuelve a salir el pelo del disgusto. Hola Armando, ¿qué tal? Hola, muy bien Sergio, encantado. Conseguiste terminar tu película durante la pandemia, ¿eh? Conseguimos terminar nuestra película, sí. La verdad que ha sido un viaje largo, con elementos inesperados, pero la verdad es satisfactorio. Finalmente ya La piel del volcán es un hecho, ya pasó por salas y todo ese recorrido que se espera de una película. ¿Dirías que estás ante tu obra más compleja y también más lograda? Sin duda, yo creo que La piel del volcán resume un poco la experiencia de 9 años haciendo cortos y mediometrajes. Además, está basada en una obra de teatro que estrenamos en 2016 llamada Ancestro, que la gente que fue a verla me decía que era muy cinematográfica. Entonces, lo único que tuvimos que hacerla fue añadirle un par de escenas más y cerrar mejor la trama, que eso es lo bueno que te da el teatro, ¿no? Decía Orson Welles que lo que le gustaba era de hacer teatro que cada función era mejor, porque reescribía la siguiente. Y es verdad, ¿no? Al final vas puliendo la historia, es perfecto para luego tener una buena historia en cine. Y fue lo que hicimos, añadimos media hora más a la hora que duraba la obra y se redondeó y conseguimos llevarla a cabo. También tú que le pegas un poco a todo, seguro que te encuentras con eso, ¿no? De repente haces una peli a lo mejor o un cortometraje, esto es muy teatral, o haces una obra de teatro, esto es muy de cine o un cómic, ¿no? No sé si todos los que te rodean te quieren siempre llevar a un territorio diferente del que has elegido en cada ocasión, ¿no? Sí, realmente yo principalmente me considero a mí mismo cineasta, ¿no? Es verdad que he escrito una novela, he hecho una obra de teatro, pero más bien como turista, ¿no? A veces se me olvida, sinceramente, que escribí una novela. Y me llevó un año, pero no me reconozco en esa figura de escritor. Sin embargo, en la de cineasta sí, creo que es una pulsión vital. Y el teatro lo vi como eso, un viaje para aprender, un aprendizaje total, y en el que me llevé muchos elementos para hacer cine, ¿no? Para no considerarte escritor, tu novela gustó mucho y de hecho creo que hay cola de gente esperando a que hagas una segunda parte, ¿no? de esa historia de doramas, ¿no? Sí, desde que empecé puse el libro 1, entonces falta un libro 2. Tú estabas pensando en George Lucas cuando empezó La Guerra de las Galaxias con el episodio 4, ¿no? Sí, no, me dicen mucho que cuándo va a publicarse la novela, y yo me pregunto cuándo la voy a escribir. Digamos que voy por la mitad, más o menos, pero el cine se pasa por el medio como un tren y arrasa con todo, ¿no? De hecho es como, ya digo, dos personas distintas. Cuando escribes es muy íntimo, estás solo evidentemente, y el cine tienes que liderar un ejército, como decía también Orson Welles, ¿no? Cuando hagas la segunda parte de doramas no pongas segunda de una trilogía, porque entonces ya siempre tendrás una novela por escribir, ¿no? Sí, en realidad lo puse un poco sinceramente para obligarme, ¿eh? Sí, yo es que soy un poco así, no tengo carnet, me compré un coche para obligarme a sacar y no me lo he sacado.
Pero sí, es como esa sensación de tener una zanahoria tras la que correr. Sí. Lo cual me lleva de todas maneras a gran parte de tu trabajo, ¿no? Partiendo del proyecto Ventejuy, por ejemplo, ¿no? Y esa idea general, como si tú pensases tu obra en formato saga. Sí, quizá porque veo que la historia de Canarias tiene mucho que dar. Y yo digo mucho que yo aprendí a hacer cine de canario viendo Kurosawa, porque me enseñó que no hay nada más universal que lo local. Y en ese sentido, como dices tú, una saga, ¿no? Inicias con una historia semilla, que en este caso fue Ancite, y de ahí vas tirando hacia adelante y vas viendo que, por ejemplo, la posguerra tiene muchos elementos que tienen que ver con el mundo indígena, con la conquista y con el trauma posterior de la colonización, ¿no? Evidentemente todo está hilado, ¿no? Y al final es bonito ir tirando y ir rescatando, como bucear y ir recogiendo esas perlas, ¿no? Y de pronto lo miras y dices, es un collar. Pero te sedujo mucho el mundo indígena, nuestros aborígenes, ¿no? Sí, yo creo que no tiene mérito que te seduzca, ¿no? Sí, pero tú lo veías como lo que acabas de decir, como si fuera una ventana para crear un mundo de aventuras, además, curiosamente. Claro. Tú no lo veías como una cosa puramente histórica, fría, sino desde un punto de vista muy cinematográfico y, por qué no decirlo, muy comercial, ¿no? Sí, a la gente en Canarias le fascina que yo esté haciendo esto sobre los indígenas, pero en realidad a mí me fascina lo contrario, que no se hubiese hecho antes. Me parece muy loco y muy esquizoide, ¿no? Que un pueblo viva tan de espaldas a su propia historia. Muchas veces vemos nuestra cultura, la historia, como algo vitrinable, algo museístico, ¿no? Algo que colocar y revisitar el 30 de mayo, sacar nuestras carretas, nuestras papas arrugadas y ser más canarios que nunca. Pero en realidad la canaridad es algo que se construye cada día y que además creo que es consumible y es entretenido. Creo que hacerlo natural va a hacer que la gente lo integre y sea la mejor forma de dignificarlo y de compartirlo además, ¿no? Que no se nos quede para nosotros y ya te digo, como solamente en lo folclórico, que también es genial, pero el músico de vanguardia que está haciendo ahora mismo sus composiciones más modernas, eso es Canarias, eso es cultura canaria. El escritor que está haciendo su próxima novela, bueno, mi primo entre comillas, Alexis Ravelo, eso es cultura canaria, ¿no? Todo eso que se puede consumir y que de forma natural el pueblo lo integra, es también nuestra cultura, por supuesto. Entonces, claro que sí, podemos hacerlo divertido, podemos hacerlo consumible y podemos hacerlo palpable y real, ¿no? Y cuando en tu caso lo trasladas a la pantalla y sobre todo cuando te centras en el mundo indígena, algunas de las historias que parten de una narrativa que tenemos que asumir, pero que hay lagunas, ¿no? Y que cada laguna pertenece a diferentes teorías, ¿qué licencias te puedes permitir? Bueno, evidentemente cuando ficcionas la historia, porque al final es ficción histórica, evidentemente no hacemos documentales, ni tampoco lo pretendemos, tienes que rellenar, como dice, esas lagunas, esos huecos con percepciones y al final ahí es donde metemos nuestro sello. Y por ejemplo en la novela Dorama, ahí se recogen sobre todo unos 12 episodios que fueron documentados, pero por ejemplo no te dicen cómo creció, no te cuentan, algunos por ejemplo te dice que nació plebeyo y de pronto estaba ya alzado noble, no se sabe cómo fue ese alzamiento, pero vas tirando y vas uniendo y vas conectando y más o menos hilando y tener una perspectiva general de la historia te ayuda a rellenar esos huecos y a tener documentación sobre cómo vivían y todo esto, ¿no? Eso es lo más fascinante para mí, ahí es donde podemos dejar nuestra mayor creatividad, claro. Te permites licencias, pero luego por otro lado, cuando toca te pones muy riguroso, por ejemplo en el tema del lenguaje, ¿no? Sí, creo que una forma muy interesante de acercarnos a estas culturas y de respetarlas, por otra parte, intentar hacerlo lo más fiel posible dentro de lo que los científicos y los especialistas arqueólogos y demás dicen, ¿no? Contamos con especialistas que nos asesoran en nuestras obras y una de ellas es el lenguaje, en este caso Rubén Sosa, que es especialista en el tamasí, que es el idioma, una de las variantes del tamasí que se habla aquí en las islas, y él reconstruye, traduce a través de unos dialectos que quedan en el continente, ¿no? Antes de la conquista de los árabes, que estaba ahí el pueblo Amazigh, sigue estando, pero con una ocupación árabe, y siguen hablando ese idioma. Entonces, a partir de ahí se traslada y bueno, nosotros en nuestra habla tenemos, Sergio, muchas palabras que conservamos, como sabes, ¿no? Como baifo, tenique, gofio, cosas relacionadas con la comida, con el campo. Esa previdencia se dio muy fuerte, ¿no? Que hasta los estudios genéticos están
confirmando que tenemos mucho porcentaje de ADN indígena, lo cual es muy bonito, pero a la vez, si lo piensas, es triste que durante tantos años nos mintieran y nos dijeran que se ven extinguidos cuando seguían aquí. Sergio, Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Yo encantado de saludarles, aunque yo no sé si esto es un privilegio o algo raro, porque los hermanos Torres siempre los vemos juntos y hoy que quedo con ustedes les tengo separados, que yo sepa, que a lo mejor están pegados y me están engañando. Estamos muy cerca, la verdad. Cada uno en su habitación y bueno, y un placer estar con vosotros. Igualmente, igualmente. Sí que vinieron juntos y sí que se les vio juntos por Gran Canaria Me Gusta, esa gran reunión de grandes expertos, también por supuesto de chefs, de aquí y de más allá. A ustedes les tocaba venir desde el mundo peninsular y echar una mirada a la cocina canaria. ¿Con qué se encontraron? Bueno, siempre que vamos a Canarias, en este caso a Gran Canaria, nos encontramos con muy buena gente, sobre todo con muy buen clima, con muy buen producto, pero cada vez más sorprendidos por el nivel gastronómico que hay. Cada vez que vamos nos sorprendemos más y más. Vemos que los cocineros de la isla están trabajando mucho con el producto de la isla y realmente es muy bonito porque estamos teniendo la oportunidad ahora que estamos ahí en la isla de visitar restaurantes, de conocer cocineros, de ver mercados. Impresionante la evolución y revolución que hay, no en Gran Canaria, sino ya en todas las islas, y realmente está dando un cambio muy importante. Hay gente joven muy fuerte, yo digo, productores que están haciendo muy bien las cosas, y es un presente futuro muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿y ustedes qué tal les va? Porque evidentemente ha sido un año extraño para mucha gente, aunque ustedes están a tope ahí afianzando pues ese sueño que ha sido Cocina Hermanos Torres, también aterrizando en Madrid, ¿no? Con dos cielos, el dos cielos madrileño. Pero antes de que hablemos un poco del desarrollo que sería el natural de ambos proyectos, pues cómo ha ido la combinación o cómo han visto no solamente en lo que ustedes realizan, sino en general un sector, además el de la alta cocina, que tanto ha sufrido para adaptarse a los formatos de pandemia. Bueno, no ha sido fácil y si dijera lo contrario sería mentira, pero sí que también ha sido un momento de reflexión, de todavía meter muchísima más energía. Hemos tenido tiempo para mejorar, el tiempo es muy importante y normalmente no lo tienes. Entonces ese tiempo, si lo sabes aprovechar, te da un resultado muy grande. Nosotros nunca hemos ido hacia atrás, sino hacia adelante y no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Y eso es lo que nos ha dado que cuando nos han dejado abrir hemos funcionado muy bien y yo creo que estamos más sólidos y con más ilusión que nunca. Y ustedes también se han unido a los cocineros de alta cocina. Aquí llegamos a hablar con los responsables de Gofio, el restaurante de Madrid, que son canarios y que también muy al principio de la pandemia, con el confinamiento, que acababan de recibir la estrella Michelin, ¿no? Estaban a tope en la subida, pues se reconvirtieron y estuvieron haciendo un servicio de comida a domicilio. Ustedes también entraron por esas, ¿no? Es una manera también de decir, bueno, pues mientras nos estemos preparándonos para poder recibir a toda la gente que deberíamos recibir, buscar esa reconversión. La gente lo está entendiendo, está recibiendo bien lo de fabricar un restaurante de postín en sus propias casas, con las instrucciones que le dan los cocineros y los expertos. Bueno, nosotros en realidad lo que no hemos hecho en sí es un delivery. Nos pareció una cosa de verdad muy complicada, complicadísima. Y lo que sí hemos hecho es transportar o trasladar una experiencia, ¿no? Es con 3 días de antelación, tú puedes pedir una experiencia, Cocina Hermanos Torres, que todavía la mantenemos y se mantendrá en el tiempo porque ha venido para quedarse. Hay 3 experiencias gastronómicas para 2 personas, que nosotros lo que hacemos es aperitivos, entrantes, segundos, postres, maridaje de vinos y aguas también, y luego unas pinzas para un código QR, una minuta. Ha funcionado muy bien, más de lo que nos imaginábamos, y lo hemos repartido en toda España.
no era un delivery como tal que tú podías pedir al momento, sino una experiencia que nosotros te enviamos a tu casa o donde estuvieras, con totales garantías de recibirlo súper bien, o sea, muy bien. No hay que llorar, flor que cortaste no volverá. No, no llores, caminito y olvido no volverá. Ahí se va la vida, entre te quiero y un suspirar. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, encantado de tenerte aquí y así pues nos vamos enfrentando a un proceso de conocimiento mutuo y de entrevistas, algo en lo que tú ya estás preparándote o lo has estado haciendo últimamente en entrevistas con multitud de artistas en las Ucancania Sessions. Tú que ya has cogido carrerilla, cuéntame, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo harías si tuvieras delante a Marta Solís? No, yo lo afronté como una especie de locura, no es algo para lo que yo estaba preparada en absoluto y simplemente era algo que quería hacer, que quería ahondar en el proceso creativo de los artistas y darles esta ventana de alguna manera para que mostraran sus creaciones. Y como soy una persona muy curiosa y me encanta la creatividad, pues por ahí fue por donde fui, ¿no? Intentando entrar en su intimidad y que me contaran un poquito qué era lo que ellos hacían para crear, con qué obstáculos se encontraban, y no había nada premeditado. Bueno, pero partías con algo importante porque justamente tú que ya llevas unos cuantos años en esto, muchas veces en los artistas está la frustración de, en realidad no me están preguntando sobre aquello de lo que me gustaría hablar, ¿no? Sí, la verdad es que eso sí que es un arma que yo más o menos he utilizado en estas entrevistas porque de alguna manera puedo sentirme identificada con ellos y creo saber pues lo que quizás quisieran contar y a veces no les preguntan. ¿Qué estás descubriendo? Hombre, he descubierto un montón de cosas con los artistas. En primer lugar, la variedad, ¿no? La variedad, el talento canario que hay. Es que claro, todos estos artistas no son mainstream, entonces de alguna manera queríamos que esta ventana fuera para ellos, ¿no? Es necesario que se conozcan todos estos talentos, como tú dices. Y bueno, nos encantaría hacer una segunda temporada descubriendo pues más talentos y gente que también lleva bastante tiempo en la música, pero de todas las islas. ¿Y a ti? ¿Te tenemos descubierta? ¿Te conocen lo suficiente? ¿Cómo valoras el recorrido que estaba mirando y son 20 años ya desde que sacaste tu primer disco, ¿eh? Sí, hombre, yo realmente cuento siempre desde el 2013. Porque de alguna manera yo tuve ahí un parón personal en el que decidí parar y de alguna manera en el 2013 empecé yo a dirigir mi propio proyecto. Me parecía importante que yo pudiera llevar las riendas, ¿no? Cuando yo empecé en el 2001, pues yo iba de la mano de una discográfica, bueno, una pseudo discográfica que al final quebró y bueno, una historia un poco turbia. De esas en las que mejor no entrar, ¿no? De las que mejor no entrar. Sí. Y bueno, y a partir del 2013, pues de alguna manera creció la confianza en mí misma y decidí seguir adelante, pues con el disco de Sin Límites, luego Nido, y muchos más proyectos ahora que ya no son discos, sino como esta serie de entrevistas, por ejemplo, bueno, y otras cosas de las que hablaremos también. Ese periodo que tú dices que no cuenta tanto, si no me equivoco, el Festival de Benidorm entra ahí, ¿no? Sí, sí. Tampoco lo contamos, oye, con lo difícil que es ganarlo. Lo tachamos, ya está. No, hombre, la verdad es que sí, que fue muy importante, pero de ahí no logré sacar, quizás no era mi momento, yo tampoco estaba madura personalmente, ¿no? O sea, hacer un montón de cosas, ni artísticamente, y realmente yo, o sea, estoy encantada, estoy aprendiendo ahora mismo, yo sigo formándome, ¿no? O sea, es como que pienso que el artista nunca debe dejar de formarse, incluso en cualquier ámbito creativo, ¿no? O sea, yo ahora estoy aprendiendo a tejer, estoy aprendiendo a bordar sobre madera, estoy aprendiendo un montón de historias que sé que me van a conectar con la creatividad pura, ¿no? Que eso te ayuda, o me está ayudando a hacer más letras, en hacer otros proyectos, todo el campo creativo, ¿no? Como que sea un poco más sin fronteras. ¿Has aprendido a moverte también en los vericuetos del panorama musical canario con todo lo que eso tiene? Desde Ucancania Producciones, pues de alguna manera me empiezo a rodear de un equipo que me ayuda a hacer las gestiones necesarias para poder encauzar los trabajos musicales, ¿no? Y en este caso con Nido, que fue bueno, el segundo disco de la nueva etapa, como yo lo llamo, pues estuvimos 3 años dando conciertos por las islas y hemos ido a Helsinki, a Colombia, a Marruecos, o sea, realmente para mí ha sido un logro y es lo que quiero que pase a partir de ahora con el nuevo disco en el que estoy trabajando, pues bueno, que sea algo
mejor todavía, claro, sí puede ser. Un disco que ya está a las puertas o como mínimo se consiguió lo necesario para llevarlo a cabo, que pasaste por un micromecenazgo, ¿no? Sí, de alguna manera es lo mejor para poder acercarte mucho a tu público, es la manera en la que tú le das el disco personalmente, ¿no? En el que ellos te compran anticipadamente el disco y claro, ya la distribución en las tiendas, eso es muy difícil, ¿no? Todo son gestiones muy complicadas y creo que ha vuelto el tú a tú, ¿no? Pues mira, sí, te compro el disco y toma y lo disfruto en casa porque yo lo quiero y de alguna manera tienes una relación diferente con la gente que te sigue, más cercana y gracias a eso, pues bueno, podemos hacer una gran parte de lo que es una producción del disco que hoy en día la verdad es que cuesta bastante dinero, pero estamos en ello. Es un caso único. Los dos aquí juntos, de épocas tan distanciadas en el tiempo. Comenzábamos hablando sobre la complejidad o todo lo que habías volcado, o cómo La piel del volcán viene a ser un gran resumen de todo lo aprendido hasta ahora, y eso también se traslada a la elección que has hecho, nada sencilla, de dividir en tres, ¿no?, los espacios temporales en los que se desarrolla la trama. Por un lado estaríamos en el siglo XXI, te vas a la posguerra y luego, por supuesto, tus aborígenes también tenían que salir, ¿no? Claro, como dices, era un resumen. Hemos destilado un poco lo que hemos aprendido durante tantos años, bueno, tantos, 9, y bueno, digamos que esa semilla indígena creció, nos fuimos en el mediometraje La cual las mujeres a la posguerra en Telde, y justamente aquí hemos tratado lo mismo de una forma bastante distinta, pero el aprendizaje estaba ahí, en la ambientación, en el trabajo que hicimos para rescatar, por ejemplo, palabras que se decían en la época, formas de hablar que se han ido perdiendo. Digamos, roles de poder que eran muy importantes también en la historia de Canarias. Curiosamente, además, nos dimos cuenta que el pueblo canario siempre fue muy subyugado, ¿no? En la historia de los caciques en Canarias es muy fuerte la presencia. Y todo eso lo fuimos rescatando y lo fuimos componiendo, hicimos este pequeño puzzle, pequeño gran puzzle que es La piel del volcán. Y yo creo que es un viaje intenso por 3 épocas, pero que ves que se conecta a través de las emociones. Da igual que sea del siglo XV, del XIX, del XX. Cuando amas, amas. Cuando odias, odias. Y cuando hay una ausencia y echas de menos, es lo mismo en la época que estés. Y al mismo tiempo en el lugar del mundo. Y al final esas cosas son las que nos unen y esas cosas son las que nos hacen ser humanos, ¿no? Con tu última película recién estrenada, imagino que no tendrás muchas ganas de que te hable de futuro, pero no sé si tienes ya proyectos que quieres ir arrancando en cuanto descanses y tomes resuello de La piel del volcán. Decía Lubitsch, que el cineasta, ¿no?, que el buen director es el que mientras rueda está pensando en su próxima película, porque eso quiere decir que no va a parar, ¿no? Y es verdad, además en una industria incipiente como es la nuestra, donde estamos empezando tarde, pero estamos empezando a pensar en que esto es una cuestión también de economía y de empresarial, poder establecer unas producciones canarias serias. Está también el planificar, ¿no? El cine es una actividad artística que conlleva muchos pasos desde la idea hasta el final, ¿no? Entonces todo eso conlleva una preparación económica, una preparación empresarial y de ejecución, y eso hay que hacerlo prácticamente desde que estás rodando la anterior. O sea que estás en ello. Sí, el resumen es que estoy en ello. Sí. Pues en ello nos pondremos y nos vemos en la próxima, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Un placer. En la historia, la leyenda de los hermanos Torres, siempre se menciona o se les menciona como esos cocineros que tenían un restaurante de 2 estrellas, el Dos Cielos en Barcelona, y que dicen, bueno, lo cerramos porque queremos hacer otra cosa. Eso no lo suele hacer mucha gente y menos gente todavía consigue que lo siguiente que abre, que era Cocina de Hermanos Torres, en apenas 4 meses vuelva a recuperar las 2 estrellas que tenían en el otro lugar, ¿no? Bueno, yo creo nosotros somos un poco inconscientes, también hay que decirlo, también eso es verdad, pero luego hacemos las cosas con cabeza y sabemos lo que hacemos. Llevamos muchos años en este oficio. Yo creo que la experiencia es importante y luego no hay que tener miedo de crear tu sueño, porque nosotros lo que nos pasó es que estábamos siempre, no siempre, pero porque montamos restaurantes en Brasil, tuvimos negocios propios
pero nunca como tenemos ahora Cocina Hermanos Torres. Entonces estábamos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque estabas en un hotel, podían haber cambios y nosotros lo que queríamos era la libertad de poder escoger, elegir, nos lo hemos ganado, llevamos muchos años en esto, nos hemos jugado nuestro dinero y era el momento de hacer esa nave de los sueños, ese Cocina Hermanos Torres, y la verdad es que con miedo, no con pánico, o sea, pánico porque era muchísimo dinero, era una inversión, era un vuelco de todo, pero al final estas cosas te dan la razón, ¿no? Dices, caray, si no lo hubiera hecho. Nunca te puedes quedar con la duda de si no lo hubiera hecho. Y ya que se hace bien y se da uno el mimo, porque hablamos de un espacio, el Cocina Hermanos Torres, donde la cocina, en cuanto a ocupación de espacio, gana por goleada al comensal, ¿no? Sí, bueno, tenemos un espacio de 800 y pico metros cuadrados, el 70% son cocinas y el 30% para comensales. Es un sitio muy generoso, realmente muy generoso, con 9 cocinas. Fíjate que sin saberlo nosotros creamos un poco el restaurante del futuro, ¿no? Porque pues está preparado para lo que ha venido, sin saberlo. Tenemos energía verde, no utilizamos papel, la ropa es reciclada, es de reciclaje, tenemos una compostadora también. Bueno, miramos que fuera un proyecto que también ayudara no solo al equipo y evidentemente al comensal, sino más allá, ir un poco más allá y ayudar un poquito al medio ambiente, que al final lo que te repercute es un ahorro a veces de energía y de gastos, ¿no? O sea que depende de cómo lo veas, te ayuda muchísimo. Y mirando también hacia el futuro, ustedes han tenido claro de unirse a, esperemos que sea más amplio, ¿no? Pero a esa conciencia general que va calando de que tenemos que cuidarnos un poquito a través de lo que hacemos todos los días, que es alimentarnos y comer, y de ahí también el último libro que han publicado, Come bien, no hagas dieta. O sea, que la mejor dieta es justamente comer, a lo mejor opíparamente, pero bien, eligiendo bien, ¿no? Por ahí va lo que ustedes están animando a la gente a que haga con las recetas de ese libro, además, ¿no? Sí, la verdad es que es un libro, quizás es el mejor libro, me atrevo a decir, que hemos publicado hasta la fecha, llevamos 10. Es un libro muy reflexionado, es un libro hecho con una médico nutricionista también, con la doctora Folk. Te ayudamos a saber hacer la compra, haz deporte, hagamos un poco de deporte, cuidémonos un poco, y creo que es importante el mensaje que damos, cómo está escrito, y luego damos una serie de menús que entre sí se pueden combinar, que hay que leerlo con tranquilidad y hay que leerlo porque yo creo que gente que sabe de esto nos ha dicho, oye, yo dudaba, pero habéis hecho un libro redondo. Nutricionistas, gente del deporte, gente de gastrónomos, o sea, es para todos los públicos, sin cortarse de comer bien, porque nosotros al final somos disfrutones y nos gusta comer, pero hacia una alimentación más saludable. Para finalizar, no quiero ser yo el que rompa ninguna tradición y se dice que no se puede entrevistar a los hermanos Torres sin hablar de la abuela Catalina. Así que, bueno, en honor a la abuela Catalina y quizás, ¿no?, a las muchísimas abuelas catalinas que puedan haber por Canarias, España y por el mundo, ¿no?, que estén inspirando a la gente a comer bien y a desarrollar la pasión por la cocina, ¿qué podemos decir a modo de cierre que no se haya dicho ya de la abuela? Bueno, que no perdamos esa herencia, porque al final nos han transmitido una cosa tan bonita como es el disfrutar de una mesa con la gente querida, con tu familia, sin móviles, sin teles, sin nada, ¿no? Ese momento tan íntimo, tan personal, tan maravilloso como es una comida y si está acompañado de buena comida, pues lo bueno es mejor y lo que no es tan bueno, pues entra mejor. Eso, con una buena comida, que no quiere decir que sea cara, sino porque nuestra abuela era que con muy poco sacaba un gran rendimiento, ¿no? Sino que sea bien hecha. Y ojalá que ahora que estamos en un momento de un mundo de consumo, de estrés, de tal, pues que no lo perdamos y que tengamos todavía ese momento, ese tiempo de ir a comprar al mercado y cocinar para la familia y disfrutar de ese momento porque es mágico. Hay viento y nadie sopla, hay lluvia y nadie llora. Decías que estabas haciendo muchísimas cosas y eso también incluye, y también con mucha fuerza en este último año, el proyecto Anónimas, que te ha metido de cabeza en el teatro, además desde una iniciativa propia tuya, ¿no?
Sí, la verdad es que normalmente en lo que es un teatro musical, ¿no? Lo que la gente entiende por teatro musical, normalmente hay un guión, hay una historia y se crean unas canciones para ello, pero en este caso fue totalmente a la inversa. Había unas canciones que un día descubrí que tenían una relación argumental, apareció, ¿no? Como cuando ves ese destello que dices eureka, ¿no? Pues así pasó. Y vi que esas canciones necesitaban entre ellas contar una historia más grande de lo que habían contado al ser canciones. Y a partir de ahí pues surgió un proceso de revisitación de esas canciones junto con la guionista y actriz Sofía Privitera, y se creó esa trama argumental que nació a raíz de esas canciones y nació Anónima. ¿Quiénes son las Anónimas? Anónimas son todas las mujeres, casi todas. Puede ser una amiga tuya, una vecina, incluso puerta por puerta, cosas que no sabes que pasan en la puerta de al lado. Y bueno, pues son esas mujeres que de alguna manera han sufrido maltrato, la vida la ha puesto en situaciones difíciles. Son historias que nacieron sin saber, ¿no? Cuando creamos la historia no pensamos en una etiqueta, vamos a crear una obra de este corte, sino que las historias que iban naciendo eran historias humanas, eran historias pues de amor y de desamor, y al final la realidad superó la ficción, ¿no? O sea, fue como, bueno, pues si esto es lo que hay, al final esto es lo que queda porque es reflejo de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y es algo que no se puede ocultar. E inevitablemente de género femenino, ¿te convertiste en muy militante o ya lo eras? De alguna manera, cada vez yo voy descubriendo más esa parte militante que hay en mí, porque de alguna manera sí que he estado educada en este sistema del patriarcado, y con pequeñas acciones y con pequeñas reeducaciones entre todos nosotros, tanto hombres como mujeres, pues creo que podemos llegar a encontrar un poquito más esa igualdad entre los dos sexos. ¿Y en el futuro qué tienes planeado? Porque ya hemos visto que estás buceando muchísimas cosas y cada vez a más velocidad, porque el último año ha incluido eso, música, entrevistas, teatro musical. ¿Alguna sorpresa más? No, ahora realmente estoy centrada en el disco Canto y Semilla. Las canciones comenzaron a gestarse en el 2018, o sea, ha sido un proceso bastante largo, y estamos terminando ya lo que es la grabación y con muchas ganas de mostrarlo, porque para mí ha sido también un vuelco, ¿no? Diferente de todo lo que hice anterior en Nido, y es una mezcolanza de músicas, influencias iberoamericanas, y de alguna manera quise hacer canciones en las que cuando ellas nacieran solo de una melodía, como cuando alguien canta en el campo, ¿no? Como que quise de alguna manera reflejar el folclore universal. Toco el folclore canario de soslayo, pero de alguna manera yo considero que el estilo se va conformando como una especie de folclore universal mezclado, porque Canarias es así, ¿no? Estamos mezclados y vamos a seguir mezclados cada vez más. Para llegar a ser, muchas veces nos desprendemos de aquello que nos hace únicos. Dejamos atrás lo que un día nos identificó, sobre todo si nos avergonzamos de ello. Nos piden así que copiemos a otros como síntoma del éxito. ¿Dónde está todo aquello a lo que renunciamos para ser iguales a los demás? Todo lo que traicionamos, lo que abandonamos, lo que despreciamos y de lo que nos burlamos, para buscar reconocimiento. Nuestras raíces, nuestros acentos, nuestras maneras. Lo queremos todo bien camuflado, que no se nos noten los orígenes, porque creemos que separarnos del origen es evolucionar, porque creemos que cuanto mayor sea la distancia entre lo que fuimos y somos, mayor será el crecimiento. Pero no hay mayor crecimiento que regresar, que volver con orgullo, que volver a la piel, que reconciliarte con tu memoria y defender lo que te habita, para poder ser honesto en un futuro.